De acuerdo con la teoría celular que fue postulada por Rudolf Virchow en el siglo XIX, dice que las células provienen de otra célula ya existente. La vida de una célula inicia con su formación a través de la división de una célula madre y termina con la formación de sus células hijas o con su muerte. La proliferación celular es el proceso por el cual una célula crece y se divide para producir dos células hijas. Un caso paradigmático de proliferación celular se da en el desarrollo embrionario y fetal. ¿Qué es el ciclo celular? El ciclo celular es el nombre con el que se conoce el proceso mediante el cual las células se duplican y dan lugar a dos nuevas células. El ciclo celular comprende toda una serie de acontecimientos o etapas que tienen lugar en la célula durante su crecimiento y división. Sin embargo, este ciclo no lo realizan todas las células. Las células lábiles son células que se dividen y mueren continuamente. Por ejemplo, la epidermis, los epitelios de mucosa y el tracto gastrointestinal. También están las células estables. Suelen estar en reposo en G0, teniendo una escasa capacidad de división. Un ejemplo son los hepatocitos, el epitelio tubular renal y los acinos pancreáticos. Por último, están las células permanentes, que son aquellas que pierden su capacidad de división al nacer el individuo, presentando una diferenciación terminal, por ejemplo, las neuronas y los cardiomiocitos. La función básica del ciclo celular es la de duplicar en forma exacta la gran cantidad de DNA cromosómico y luego distribuir las copias en células hijas genéticamente iguales. El ciclo celular se divide en dos fases. Interfase. Aquí empieza la división celular y es la mayor parte del ciclo. La interfase consta de dos fases de síntesis, fase G1 y G2. También está la fase de mitosis, donde se da origen a dos hijas idénticas. Aquí ocurren 4 etapas: la profase, metafase, anafase y telofase. En profase, la envoltura nuclear se rompe y se comienza a formar el uso acromático. En la metafase, los cromosomas se alinean en el cuadro de la célula. En anafase, los cromosomas duplicados se separan y se dirigen a los polos opuestos de la célula. En interfase se duplica el ADN y la célula aumenta su tamaño y masa. Los factores de crecimiento son los primeros mensajeros que se unen a receptores glicoproteicos de membrana para iniciar la transducción de una señal. Los factores de crecimiento alcanzan acciones fisiológicas a menor concentración que otros mensajeros, como las hormonas. Además poseen una variedad mayor de células blanco que estas, y al no requerir de un sistema circulatorio desarrollado para actuar, los proceden tanto en la ontogenia como en la filogenia. Control del ciclo celular. El control del ciclo celular se encuentra en el núcleo. Aquella célula que se detenga durante el ciclo puede provocar dos cosas: se activarán mecanismos de reparación o, en caso de falla, comenzará un proceso de apoptosis. Sistema de control del ciclo celular. En G1 se sabe si la célula se divide o no. Se revisan los componentes favorables también. En G2, si el ADN está dañado, no pasa, y si la replicación está completa, puede pasar a mitosis. En fase M es el punto de control del uso y se asegura de que los cromosomas estén fuertemente unidos. Reguladores del ciclo. Los reguladores del ciclo provocan diversos eventos como lo es la replicación del ADN y la separación de cromosomas. Estos se cercioran de que el proceso del ciclo celular ocurra en orden correcto. En la entrada y la progresión de las células en el ciclo celular está controlado por cambios en las concentraciones y actividades de una familia de proteínas, denominadas ciclinas. Las concentraciones de las distintas ciclinas ascienden en fases específicas del ciclo celular y después se degradan con gran rapidez a medida que la célula atraviesa el ciclo. Inicia en fase G1, también llamada fase del primer intervalo. La célula crece físicamente, copia los organelos
y hace componentes moleculares que necesitará en etapas posteriores. En la fase S, la célula sintetiza una copia completa del ADN en su núcleo. También duplica una estructura de organización de microtúbulos llamada centrosoma. Los centrosomas ayudan a separar el ADN durante la fase M. En la fase G2, la célula crece más, hace proteínas y organelos, y comienza a reorganizar su contenido en preparación para la mitosis. Durante la fase mitótica, la célula divide su ADN duplicado y su citoplasma para hacer dos células nuevas. La fase M implica dos procesos distintos relacionados con la división, mitosis y citocinesis. En resumen, el ciclo celular es un conjunto de procesos ordenados que lleva a cabo la célula cuando se le ha instruido al dividirse. Está dividido en interfase y mitosis. El control del ciclo celular se presenta a dos niveles, intracelular y extracelular. La entrada al ciclo celular no es una decisión que la célula toma individualmente. Se requiere de las señales adecuadas, ya sea del medio extracelular o de otras células. Cuando una célula no es necesaria o es posible amenaza, ésta puede morir por apoptosis, ya sea por señales intracelulares o extracelulares.